Tenemos una versión de la aplicación que es ligeramente modificada a la de antes, pero sigue siendo la misma aplicación. Ya he sacado la application, la función start, y una de las cosas que me ha llevado tiempo para preparar Refactor es que yo pensé que la aplicación funcionaba, pero luego cuando la he probado en este estado realmente no funciona bien, ¿sabes? Está defectuosa porque empieza a jugar y se lía cuando empiezas a intentar responder preguntas, saltan varios timers, ves que se vuelve un poco loco el timer por ahí. Y cuando tienes que refactorizar, ¿eh? Vale, justo en la versión que yo tenía no estaba. Entonces simplemente comentaros que cuando tienes que refactorizar un código que justamente está roto, es el peor de los escenarios, porque tienes que introducir cambios y no puedes testear ni siquiera manualmente que todo está funcionando porque está roto. Lo ideal es no tener que hacer eso, pero en la vida pues estas cosas pasan. A veces hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces ya aprovecho a comentar las dudas que hemos tenido con el set interval, que mucha gente ha tenido dudas, y si las vemos. Este código, por ejemplo, está fallando aquí porque el set interval resulta que se está llamando más de una vez, porque start countdown se llama varias veces en la aplicación, y entonces se van a hacer varias llamadas a set interval. Lo suyo es que solo hagamos una llamada a set interval por cada contador que queramos tener. Como nuestra aplicación ahora mismo solo queremos que haya un contador, pues que solo haya una. Y lo que podemos hacer es, mientras que dura la página cargada, ese contador está todo el rato funcionando, y internamente puede llevar la lógica de pues si hay que reiniciar la cuenta atrás o no, pero es independiente de que el contador esté por ahí trabajando. Simplifica bastante las cosas frente a tener que andar arrancándolo y parando. No obstante, si quieres optimizar todos los recursos, sí, se podría iniciar y se podría parar con cada pregunta. Vale, en este caso yo creo que no compensa la complejidad de arrancarlo y pararlo con cada pregunta, sino que el timer podría estar cada segundo corriendo mientras dura el juego y simplemente con cada pregunta puedes reiniciar la cuenta atrás. De todas formas, aquí a nivel de código, que estamos viendo en pantalla no iba a funcionar porque la parada, el clear interval, lo que recibe como argumento clear interval no es un número cualquiera que nosotros tengamos, sino que debe ser el identificador que nos devuelve la función setInterval cuando se le llama. O sea, setInterval es una función que te devuelve un numerito, que es un identificador de ese timer, que eso lo genera JavaScript. Tú dices timer ID y, a ver, y lo pones ahí el timer. Y ahora, en el momento que vayas a hacer clear interval, que no tiene por qué ser aquí, pasas ese timer ID que tenga. Y entonces eso sí pararía el timer, ¿vale? Porque está preparado que clear interval reciba el identificador de timer que te ha devuelto set interval. Me refiero porque eso había mucha gente que lo tenía confuso, confundía un poco la cuenta atrás, que aquí lo lleva initial time, que es una variable nuestra, con la parte del timer, ¿sí? Y luego la otra cosa pues sería intentar que set interval no se llame muchas veces. Entonces, hemos arreglado esta parte, que sería la parada del interval, pero vamos a ir arreglando las otras cuestiones de dependencia. Cosillas en general, buenos patrones o buenas prácticas, que los manejadores de evento, como vimos antes, aquí que hay un clic del siguiente pregunta, no llamemos directamente a funciones nuestras, porque cuesta mucho de seguir cuál es el flujo de ejecución. Entonces, mejor que haya funciones con nombre. Lo voy a hacer tal como si antes no hubiéramos hecho refactor, porque en este código no lo tengo. Entonces, este sería en la siguiente pregunta. Aquí me voy a limitar a mantener lo que hay. Siempre cuando refactorizo, doy pasitos pequeños y mantengo la misma funcionalidad que hay. En el caso de Start Button, fijaos que llama a Render Question, pero pasa lo mismo. En realidad, ¿yo qué estoy haciendo? Empezando, ¿no? Pues vamos a ponerle aquí que sea On Start Game. Y hacemos lo mismo, Render Question. Da igual que sea... O sea, no voy a decir que On Start Game llame a un Next Question para intentar ahorrarme una función, ¿vale? Sino que como son cosas que son conceptos diferentes, operativas que potencialmente son diferentes, le pongo esa. Entonces tenemos el Start Button
Eso se puede agrupar de varias maneras. Cuando cojo el botón, a mí me suele gustar de que si la variable siempre esté lo más cerca posible donde la uso. Entonces ahí referencio el botón y aquí con question. Entonces, tanto cuando empieza el juego como cuando hay una siguiente pregunta, hace un render question. Luego tenemos getQuestion, que es lo que va al servidor, y aquí vemos lo de antes, de que render question en realidad está llamando a start countdown, y como start countdown dentro tiene un set interval, pues eso provoca que cada vez que clicamos uno de los botones se ejecute un set interval, con lo cual va a haber un timer nuevo ahí. Nos pasa como antes, tenemos que buscar la forma de quitar que render question tenga que reiniciar el timeout. Entonces, ahora mismo para conseguir la misma funcionalidad, puesto que render question se llama cuando clico el botón de empezar partida o el de siguiente, yo podría conseguir que la aplicación se comporte casi igual, por lo menos que ejecute eso. A ver, si lo primero que hago es esto, se va a comportar idénticamente. ¿Sí? Porque el flujo de ejecución va a pasar por los mismos sitios. Es decir, cada vez que clique, start countdown, render question. Ya en render question no tiene por qué hacer nada de start countdown. Y se va a comportar exactamente igual que como estaba. O sea que veáis que eso es una forma de mover funcionalidad afuera. Me creo una función nueva que ahora es la que tiene como responsabilidad pues orquestar ese flujo de ejecución, ¿no? Dice, bueno, pues primero tiene que hacer esto, luego tiene que hacer esto, y entonces como en los dos sitios donde se estaba llamando a la función hago lo mismo, pues la puedo quitar de ahí dentro. Ese es un refactor de extraer función y luego mover la responsabilidad, que es muy típico para poder quitar de la función. Y si render question se llamara en un tercer sitio, pues lo tendría que quitar también. Y, o sea, tendría que hacer lo mismo, llamar start countdown delante. La cosa es que te asegures que la ejecución se mantenga igual que antes. Ahora bien, luego tenemos aquí que start countdown a su vez llama render question, con lo cual tenemos ese bucle por ahí y ese acoplamiento que no nos interesa, aparte del tema de clear interval, ¿no? O sea que hay varios problemas ahora a resolver. Bien, ¿qué podríamos hacer? Podríamos separar el tema de lanzar un timer, separarlo bien del tema de reiniciar o gestionar la cuenta atrás. Porque ya no solo es que la inicie, sino que además luego la va actualizando con un set interval, no sé qué. ¿Vale? Podríamos darle una vuelta a esta función, tratar de reescribirla y para que no se rompa, lo podemos hacer con una función nueva y dejamos esta sin tocar. Este podríamos llamarla start timer, ¿vale? Y por otro lado, podríamos tener otra que fuera actualizar la cuenta. Entonces, y ahora, como quiero separar esas responsabilidades, lo que puedo hacer es pegar la función en la nueva y quitarle cosas. Por ejemplo, si yo lo que quiero actualizar es la cuenta atrás, lo que tendría que hacer es bueno, hay varias cosas. Aquí se está primero poniendo al valor por defecto y luego se está quitando. Entonces veo que realmente hay una tercera función que sería reset countdown. Porque son las tres cosas que hacemos diferentes. Ese initial time que está por ahí, creo que es una variable global que está arriba. A ver qué dice este. No está por ahí Entonces vamos a crear una variable, se llama countdown. De momento me la voy a definir por aquí fuera. Y esta la quitaríamos aquí, la que actualiza la cuenta, o sea, la inicia, y nos dedicaremos solo a coger el countdown, se le resta 1, y ahora decimos, bueno, pues si countdown es mayor o igual que 0, dedícate a actualizar la interfaz de usuario, le ponemos el countdown,
Vale, fijaos que voy haciendo la función nueva y la otra no la estoy tocando para no romper nada. Vale, la otra sigue estando por ahí abajo. Y aquí hace esta parte que dice, bueno, pues si countdown es igual a 0, ya no te preocupes de este tema. Hace esto, hace render question. Vale, entonces hace más cosillas porque tenemos por ahí el render question, que quizá me lo quiero quitar con algún callback. Y luego está el tema del timer, que va por otro lado. Entonces el timer lo que hace es que cada vez que pasa un segundo yo quisiera es llamar a la que me actualiza la cuenta atrás, ¿no? Entonces podríamos hacer, guardarnos esta parte del set interval en start timer. Podríamos decir, bueno, voy a tener un timer que si quiero que sea compartido, a lo mejor me hace falta que sea global para poderlo parar en otro sitio. Y yo en mi función lo que voy a hacer es directamente hacer un update. Y lo hago cada segundo. ¿Vale? Eso me permite programar un timer. Digo, mira, está el timer, cada vez que pase un segundo, lo que tienes que hacer es actualizar la cuenta atrás. De momento, paso a paso. Y lo que no estoy haciendo es el reset countdown. Entonces, reset countdown tendrá que ser algo que se haga con cada pregunta. Vamos a ponerlo. Cada vez que, cuando inicio esto, por si acaso, tendré que reiniciarla y, perdón, y luego con cada pregunta que haya, tendré que hacer un reset también de la cuenta. Y luego cuando el juego arranca, es cuando yo seguramente voy a querer eh, lanzar el timer. Pongo el timer a correr, pero solamente cuando el juego arranca, no cuando paso a la siguiente pregunta. Y sí que aquí bueno, el reiniciar tendría que ser antes para estar seguros que vale lo que tiene que valer. Arrancó el timer. Vale, y entonces ahora Start Countdown ya no se tiene que llamar porque el timer ya actualiza por dentro la cuenta. Vale, entonces aquí tampoco haría falta llamar a Start Countdown. Y ahora voy viendo si las funciones ya me las colorea porque se están usando y estas variables que son globales, bueno, no son globales sino que son visibles a todas estas funciones, las puedo poner quizá más arriba. Les puedo poner canistas que tengan por aquí. Esto en vez de todo bar se podría poner con comas, luego podemos mejorar ese tipo de cosas. Y ahora nuestra función de Start Countdown ya no hace falta. Porque ahora hemos separado bien lo que sería, si os fijáis aquí tenemos el manejar el timer, va por un sitio, es verdad que no lo estamos parando en ningún momento. Resetear la cuenta va por otro lado, que eso... y aquí render question. Vale, ¿qué nos sigue fallando? Pues que hay una dependencia de cuando actualiza la cuenta, sigue habiendo una dependencia tanto de tema de interfaz de usuario como de que sabe que es la siguiente pregunta. Y no nos interesa, ¿no? Lo suyo sería que ponga que hay un timeout y ya está. Entonces vamos a hacer el refactor ese mismo. Voy a poner aquí un callback para que esta función no sepa nada del tema de que no sea nada más que de tiempo. Y me voy a ir al sitio donde se está usando, donde se está llamando a... Eso era en Start Timer, ¿no? Que es donde llamo a Update Countdown, ¿vale? Pues entonces, como quiero pasarle argumentos, tengo que poner un callback aquí para poderle pasar argumentos. Lo que se le estaba pasando era un render question. Y un 100. Vale. Así a nivel funcional es como estaba antes. A mí lo que me gustaría es que la aplicación estuviera funcionando y yo la pudiera estar probando. Pero como está rota, estoy haciendo refacto totalmente a lo arriesgado, a lo que puedo estar rompiendo mil cosas, porque realmente
no tengo ni test ni la aplicación funciona. Bueno, así es la situación que tenemos. Entonces, en Start Timer ya estoy pasándole esto y a lo mejor yo no quiero que mi Start Timer tenga que saber todo lo que hace por dentro. A lo mejor esto después acaba haciendo otra función, pero voy a ir pasito a paso, ¿eh? Vamos a hacer lo que hicimos antes, vamos a darle más semántica a esto, que sería cuando hay un timeout, es que yo quiero de verdad hacer el render question. Y así va teniendo más sentido la historia que estamos contando. Y hemos quitado la parte del timeout. Y ahora estaría el tema de cuando el contador todavía no ha llegado a cero, ¿cómo actualizamos esto, no? Entonces podemos sacar otro callback que sería lo que hicimos antes del tiempo. Bueno, esto con el ID que yo tengo, por ejemplo, te lo hace solo. Vale, cositas de refactor que este ID te las hace. Lo que pasa que hasta ahora no he tirado mucho refactor automático para que no penséis que es magia. De hecho, le podía haber dicho que la pusiera aquí arriba. Entonces ahora el time change de este lo tengo que hacer lo mismo, pasarlo por aquí. Time change. Y aquí hay que llamarlo así. Ya es que me estaba coloreando que el segundo argumento no lo estaba usando porque había equivocado mal en el nombre y estaba poniendo una T. Si lo pongo así, entonces está haciendo referencia a la función de fuera. No se está referenciando el argumento. Y entonces me dice, mira, el argumento no se está usando. Y gracias a eso es que me di cuenta que he cometido el error y que yo lo que quiero usar es ese argumento local que hay ahí. Bien, pues ahora lo que no me está gustando es que el timer sepa tanto de cómo va el juego, que actualiza la cuenta y demás. Entonces podemos tener una función que sea playgame y que se dedique a que haga eso, ¿no? Cuando tiene que actualizar la cuenta, le pasa el timeout, time change y eso podría yo hacerlo aquí, llamar a playgame. O incluso incluso podría ser un callback también. Carlos, un momento. No se vas. ¿Puedes volver al paso anterior? Sí, vamos a darle para atrás. Hasta aquí, un poco más atrás. No, aquí. Vale. Lo que está marcado es una función, entonces simplemente he creado otra que haga lo mismo. Ya, y se la estás pasando como parámetro. Vale, sí, es que no veía que es lo que había antes. Pero te sigo. Entonces, si... Bueno, ¿qué pasa? Que realmente aquí lo que hace es todo esto es parte de actualizar la cuenta, en realidad. De actualizar la cuenta del tiempo. Claro. Hay más cosas aquí que siguen sin estar bien. Por ejemplo, esto del question index pertenece a la parte de negocio, a lo de ir avanzando preguntas, ¿vale? Esto se me ha escapado porque ves que esto no tiene nada que ver con el tema del tiempo, del paso del tiempo, que es algo que tiene que ver con pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces yo no quiero que Update Countdown sepa de preguntas ni nada de eso, entonces la voy a quitar de aquí y la función de timeout, que es donde la tenía, es donde la voy a poner. Una cosa, Carlos, y si forma parte de la condición, quiero decir, es si hay todavía preguntas y pasa tanto de más tiempo, o sea, más segundos de tantos, o sea, que es una condición más, quiero decir. Ahí sí podría estar dentro.
No lo escuché muy bien en qué caso es, de que eso fuera parte de la condición del if. A ver, por ejemplo, ahora mismo, bueno, yo no lo he utilizado con index, pero he utilizado, si todavía hay preguntas y ha pasado más de tantos segundos, me haces esto. O sea, que está dentro de la condición, no de lo que haces, sino de la condición, del if. Ujú. Realmente sería bueno no tener que preguntar eso aquí, ¿sabes? Porque llevar la gestión de la cuenta atrás, independientemente de que queden preguntas o no. Para que la función no tenga que hacer varias cosas. Si no te queda más remedio y eso fuera responsabilidad de la función, igualmente puedes pasar un callback que va a ser boolean y entonces puedes poner y se da y llamas a la función, ¿sabes? Y pues, igualito puede ser un callback, pero queda bastante raro que pases una función que dé un resultado boolean. No se me ocurre un caso ahora donde decirte eso. O sea, lo que queremos es separar muy bien No se puede la utilizar. responsabilidad de cada función. Si, ¿sabes por qué tenemos que depender de si quedan preguntas o no para actualizar el contador? Si podemos buscar una forma en que eso no sea así, mucho mejor. Aquí hay otro bug, por cierto, ahora viendo el código, que esto, si no entra, o sea, tendría que ser mayor que 0 y este tendría que ser igual. Porque si pone mayor o igual, iba a entrar en este y va a entrar en este también. ¿Vale? Aquí una cosa que también le dije a alguna gente es que si tenéis un if y lo otro son condiciones que deberían darse en el otro caso, poner siempre el else if. Cuando pones varios if y no pones el else, es porque los if dentro lo que tienen sea un return y entonces se comporte como una cláusula guardia que diga, bueno, ya encontré el valor, pues ya no sigo trabajando. Pero si realmente son condiciones que o se da una cosa o se da la otra y yo no estoy haciendo un return, lo más recomendable es que uséis el else. Os va a evitar problemas de que está entrando en dos condiciones cuando en realidad pensabais que solo iba a escoger uno de los caminos, ¿vale? Preferible que pongáis el if que no el if a seca. Menos propenso a errores. Entonces, ahora update countdown solo sabe ya de tema de tiempo. Si queda tiempo, aviso de que hay que actualizar. ¿Sabes? Yo reduzco la cuenta en 1 y si se ha acabado el tiempo, pues hago un timeout. Y de hecho, si se acaba el tiempo, una de las cosas que había que hacer era reiniciarlo, que es una función original. A ver, ¿dónde se reiniciaba? Ah, ya se está haciendo aquí, ¿vale? Cuando pasas a la siguiente pregunta o básicamente, ¿eh? Pasas a la siguiente pregunta, o porque clicas en siguiente pregunta porque se acaba el tiempo. Entonces siempre que pases de pregunta tienes que reiniciar el contador. Pero si queda el contador. Claro. Cuando hace timeout, vamos a ir agrupando las funciones que son juntas. Las vamos a agrupar dos arriba. Déjame que ponga aquí la play game que teníamos. Y entonces todas estas que tienen que ver con flujo de la ejecución, las voy a poner seguidas, ¿vale? Tenemos aquí, si da un timeout, está pasando a la siguiente pregunta y además haciendo un render. Me parece curioso que lo de pasar a la siguiente pregunta lo haga el timeout y no lo esté haciendo nadie más. Esto tiene que estar en algún otro sitio, supongo. Yo creo que está ahí y está después de que, creo que lo vi después de que chequea el answer, ¿no? He visto muchas versiones, pero me parece que En este código en concreto está el bug de que eso no está. En el sitio en que llegamos no está. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaos que otra cosa buena de refactorizar e intentar separar responsabilidades es que es más fallo. Entonces aquí, como es pasar a la siguiente pregunta lo que hace en el timeout, también debería ser eso. Pero eso se podría meter en otra función que fuera actualizar el question index. Debería porque el nivel de abstracción que estamos teniendo es muy bajo en esa línea en la que pone un más y es mucho más alto, más humano en las otras.
Entonces lo suyo sería, para no estar repitiéndolo eso aquí, sería o no sé, go to Así lo llamo yo. Go to next question. ¿Vale? Entonces ahora en el caso del timeout tenemos que si hay un timeout o si hay una siguiente pregunta, hay un reset. Fíjate, aquí también vas viendo falta de simetría. Dices, ¿por qué en la siguiente pregunta hay un reset y en el timeout no lo hay? Pues igual debería haberlo, ¿no? O sea, seguro que debe haberlo. Entonces podemos hacer el reset ahí. Entonces tenemos que la siguiente pregunta y el timeout están haciendo la misma cosa. ¿Vale? Pues ¿qué podríamos hacer? Si son exactamente iguales, podemos decir, mira, cuando haya un timeout, lo que tienes que hacer es llamar a la siguiente pregunta. Y a lo mejor después podemos incluso quitar la función timeout. ¿Vale? De momento es bastante legible que la tengas así. Pero podríamos plantearnos que es una línea que no tiene nada dentro, o sea, hay veces que sí. Ahora, de momento no es una cosa que nos haga mucho daño. Y déjame que sigamos revisando código. Hace el reset de la cuenta atrás. Quizá el tema de hacer un reset de la cuenta atrás sí tiene que estar por fuera porque no solo es que lo haga cuando llegue a 0, sino que también cuando cambies de pregunta tiene que hacer el reset. Por lo tanto, tiene que estar fuera. Déjame que sigamos mirando. Entonces, cuando inicia el juego, setea el timer, render de la cuestión, y cuando la siguiente pregunta hace todo esto. Y lo del timer, que era, a ver. Timer hace un play game. El nombre de play game no me acaba de gustar porque el juego consiste en más cosas también. Ir a la siguiente pregunta, si el usuario le da. Vale, entonces creo que no está muy acertado ponerle play game. Y déjame ver el start timer si me la puedo llevar arriba también. Si me voy a llevar todas estas. Que las estoy echando en falta. Así play game aquí. Sí, no acabo de ver que play game sea un buen nombre para esto. Así que la vamos a dejar como estaba. Aquí de momento como anónima. Y tengo que haber copiado el punto y coma también. Vale, acordaos de esa cosa, cuando el nombre de la función nos parezca bueno, probablemente es que la función no tiene sentido, razón de ser. Entonces quita y ya está. Se pone anónima. Vale, esto va quedando bastante más limpio. Aún no sabemos si funciona, vamos a tener que probar toda la aplicación. Y lo que nos queda es el tema del render question, que aún tiene mucha responsabilidad porque tiene la parte esta que veis de que pregunta. Si me quedan preguntas, tengo que pintar. Si no me quedan preguntas, tengo el contenedor de preguntas lo tengo que ocultar. Entonces, este if es propio de lógica de negocio de la aplicación, saber si me quedan preguntas, si no. Y el tener que hacer la estructura de datos de preguntas también es bastante propio de eso. Lo suyo sería que render question simplemente se limitase a pintar una pregunta. Entonces, una forma de refactorizar de nuevo sin tener que cambiar todo de golpe sería que le pongamos por aquí un 2 muy temporalmente, ¿vale? Y yo le paso un objeto question directamente.
para yo poder expresar qué es lo que quiero hacer. Entonces, si yo le pasara eso, tendría, la función hace dos cosas, ¿vale? Uno es render question y otra es lo que hace ocultar el container de preguntas. Entonces, esa otra, si cierro la llave por aquí, quito este if, cierro la llave aquí de la función. Entonces tendría otra función que fuera hide container panel. Y quisiera eso. Para que no se me olvide una de las dos cosas que estaba haciendo la función. Entonces ahora, en todos los sitios donde yo estoy haciendo la array y no sé qué, y preguntando si me hacía falta eso, ya no pongo questions, sino que... A ver, lo dejo aquí como question, punto. Porque ya recibo un objeto question por ahí. Esto es lo que a mí me gustaría hacer, tener una función render que yo le paso un question y ya la pinta. Además estoy viendo por aquí, por simetría, que lo primero que está haciendo es mostrar el container panel. Entonces podemos aquí hacer eso. ¿Vale? Tenemos el show y el hide. Entonces lo que no he conseguido, porque la de arriba se sigue usando, el render question. ¿Cómo puedo usar el render question 2 que recibe un question en vez de llamar directamente a render question? ¿Vale? Pues un poco parecido a lo de antes. Si aquí tengo un if y lo quiero sacar, pues tengo que ir a ver en qué sitios estoy llamando a render question, que ahora mismo creo que son 2 sitios, cuando arranca y cuando va a la siguiente pregunta. Y en esos 2 sitios voy a tener que preguntar y voy a tener que trasladar ese if que había ahí. Entonces lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en los 2 sitios. Digo, si hay más preguntas, píntalo. ¿Vale? Y si no hay, esto es lo que más o menos es lo que hacía la función. Bueno, más o menos no, es mover el if else aquí de lo que había. ¿Vale? Así la estoy llamando a la función original y estoy repitiendo el if. ¿Qué sería lo suyo? Pues que ahora yo lo que le pase como argumento sería questions de question index. Entonces eso le estaría ya enviando directamente una pregunta y llamo a la nueva, no a la vieja. ¿Vale? Y el mismo bloque, bueno, hay dos cosas. Este tiene que hacer un show del panel, que es lo que hacía la función original, y luego llamar a la segunda. Y esto vamos a hacer que... Vamos a llamarle... ¿Cómo le podemos llamar a la... Podemos llamarla a lo mejor... Vamos a llamarla así, después le cambio el nombre. No lo tengo muy claro que fuera este el next question, ¿vale? Y lo hago para llamarlo aquí también. Siguiente pregunta, ¿vale? Pregunta siguiente. Y ahora la función render question original ya no se está usando. Aquí me la colorea como que ya no se usa. Se la puedo quitar y a esta ahora le hago un rename y donde pone que se llamaba no sé qué 2, le quito el número 2 al final. Y ya se llama... Ah, mira, show container panel estaba por dentro. Ahora como la he puesto afuera, la puedo quitar de aquí también.
show container panel, y ahora solo render question solo pinta la pregunta, no hacen ninguna otra cosa. Y el resto de funciones, la de la cuenta atrás, solo se dedica a temas de la cuenta o actualiza o avisa de que hay un timeout. La de timeout ordena saltar a la siguiente pregunta, es como que callback así, tipo que parece que está disparando un evento. ¿Vale? Y la de que saltar al siguiente evento, pues lo que hace es, va a la siguiente pregunta, resetea el contador y muestra la siguiente pregunta. ¿Vale? Sería como, a lo mejor en vez de next question sería cargar la siguiente pregunta, podría ser. ¿Vale? Porque no solo hace render, también ve si hay más preguntas o no, y en función de eso, pues muestra un panel o muestra otro. Bien, vamos a ver si después de mil millones de cambios que hemos hecho, la pregunta está cambiando. A ver si cambia sola también cuando termine el contador. Vale. Es un efecto un poquito raro con los números, pero sí, está cambiando tanto sola como cuando pasamos a la siguiente pregunta. Está funcionando aparentemente bien, porque antes estaba roto. Entonces, lo que no sé es el marcador, esas cosas que todavía no están implementadas, pero aparentemente está funcionando bien. ¿Por qué hace esas cosas locas el marcador? ¿El qué? ¿Por qué hace esas cosas locas el marcador? O sea, ¿Que por qué cuenta hacia atrás? no, porque va como rápido. Porque hay varios set interval llamados. Sí, se actualiza, se duplica la velocidad. ¿Pero no habíamos arreglado eso? A ver, vamos. Eso pensaba que lo de set interval solo había uno. A ver. ¿Y qué hemos pensado de eso? Antes me pasó de que al servirlo con el IntelliJ me estaba cacheando la página. Déjame que lo vuelva a abrir. Con Chrome. ¿Cuál es Chrome? Es que funciona. Ahora está bien. La cosa es... ¿Se va a poner la grabadora? ¿Por qué? Hasta ahora solo se ve un timer. Ahora sí va. Creo que era algún tema de caché, ¿no? Porque parece que ahora... Ah, ¿sabes qué pasa? Cuando empiezo el juego otra vez, el timer sigue... Claro. Sí, que ahí no O lo he sea, matado. Eso es, si tú eso es. empiezas aquí, no matas el set interval del anterior. Eso es. Vamos entonces a hacer esa parte. Una vez que se termina el juego, sé que se ha terminado el juego. ¿Por qué? Porque ya no hay siguiente pregunta, ¿no? Entonces se está ocultando el panel. Pues entonces podemos hacer primero el que funciona, que sería ponerlo aquí. Sería un stop timer, por ejemplo, que no está, pero tendríamos que coger, igual que hay un start timer, de timer ID, ¿vale? Si lo hacemos así, va a pasar de que cuando llegue a cargar la siguiente pregunta, si no hay más preguntas, va a haber un parar de contar y para el panel. Bueno, hay más cosas que están mal porque que me están faltando, como es,
volver a empezar las preguntas, ¿no? Aquí tendría que ser, igual que hay un go to next question, tendría que ser ir a la primera pregunta, ¿no? Pues si os fijáis que estaba siempre pintándome la última. Y este bloque de aquí, que sería en load next question, lo que hay es, si hay más preguntas, la cargo, la pinto, ¿no? Y si no hay más preguntas, se acaba el juego. Esto para darle lo mismo sería... o incluso podremos hacer así. ¿Sabes qué, Carlos? Yo ese método de la 46 de Go to First Question no lo haría todavía. O sea... Lo harías que lo implementarías ahí mismo, ¿no? Es que yo, claro, es que yo en realidad al the end of the game hago un montón de cosas, ¿no? O sea, todavía falta mucho para volver a empezar. En tal caso le pongo un botón de restart o algo así. Pero no iría directamente a go to first question. No sé si... ¿Me explico? Y, o sea, quiere decir que no sacaré la función, sino le pongo cuestioning desde a cero aquí. O llamar a... o se podría llamar a la cuestión con cuestión. O sea, a ver, a mí lo que pasa es que esa función de go to first question me da como la sensación de que si no hay otra pregunta, vuelve otra vez. Pero es que si no hay otra pregunta, en realidad es el final del juego. Ah, dices que el nombre está mal. Claro, sí, o sea, no sé qué... ¿Algo así? Hombre, yo lo que tenía pensado es que si no hay más preguntas, me saca como el contador final. Claro, y end of volver a game. jugar, pero ya está, no me hace nada más. Claro, no me hace un reset de las questions. ¿No? Claro, mostrar el payaso. Ah, sí, sí, eso sí. Ahora sí. Está un poquito más oculto a este nivel este detalle. Y dices que me estoy dando cuenta también que lo de Show Container Panel es un detalle que yo creo que debería estar dentro del render question. Claro, porque es renderizar. Forma parte de renderizar, ¿no? Sí, creo que es como estaba, está bien de que lo pongas ahí. Y el otro sitio donde se hacía un ocultar ese panel, está bien que sea así. Está bien que sea aquí. Vale, con esta demo también hay que tener cuidado con una cosa, y es que no quiero que penséis que todas las funciones tienen que ser de una línea, ni que hay que sacar funciones para todo, ni que el código tiene que quedar tan corto como esto. Porque no siempre es así. No siempre es así. De hecho, aquí lo que está pasando es que estamos jugando con primitivos, con que son el índice de las cuestiones, y entonces tenemos funciones para intentar que ese primitivo no esté oculto por sitios del código, sino que solo esté en un sitio. Pero hay más refactor posibles para este código. Y luego hay funciones como el timeout y tal, que en realidad se podrían quitar tranquilamente. Podríamos hacer que estuviera como parte de este directamente aquí, ¿vale? Cuando sale el timeout, y yo creo que se leería exactamente igual, que no habría ningún problema. Vamos a hacerlo así. Pero todo lo que son del tema de preguntas, claro, estamos jugando mucho con primitivos. Eso quizá podría sacarse un objeto que agrupe tanto ese índice como esas funciones, ¿no? De siguiente pregunta, reinicia las preguntas, y luego tenemos el tema del contador de tiempo. Y el render. Bueno, ha sido duro el refactor porque el código no funcionaba nada, ¿vale? Normalmente no es tan duro. ¿Eh?
Que te imagines entonces los últimos 2 días de Estela, si el refactor que has hecho te ha parecido duro. O sea, lo que me parece duro es que voy dando pasos, pero yo no sé si son seguros. Entonces yo estoy acostumbrado a hacer refactor, pero donde hago un paso pequeño y yo puedo probar la aplicación y veo que esa aplicación está. O sea que obviamente si lo estabas haciendo igual, haciendo cambios sin que te funcionase, pues sí, es durísimo, es lo peor que te puedes encontrar porque no funciona nada. O sea, lo que quiero decir es que no hay que esperar tanto, ¿no? Hay que ir refactorizando de poquito a poquito. Lo suyo es refactorizar antes y sobre todo ir buscando primero que las cosas funcionen, no añadir un montón de funcionalidad sin que tengas bloques que ya sean estables, que funcionen. Vas haciendo partes pequeñas, funcionan, las testeas en la medida de lo posible, que yo las testeo prácticamente siempre con test automáticos, y haces commits. Y vas haciendo commit de hasta aquí funcionaba, hasta aquí funcionaba, hasta aquí funcionaba. Y si en algún momento se te va de madre el refactor, puedes hacer un reset y vuelves a ese punto donde antes funcionaba. Y entonces no es tan fatigoso, ¿sabes? No hay que esperar que tengas un código súper complicado para empezar a hacer refactor y sobre todo un código que no funcione bien, que eso es lo peor. En cuanto a luego cómo nos va quedando, yo creo que explica bastante bien cómo funciona el juego. O sea, el propio código, sin tener que leer demasiado, creo que te dice cómo funciona. Pero a nivel de simetría todavía queda cosas que, o sea, si fijamos que tenemos una función para reset, otra para ir a la siguiente. Me queda un poco raro el estar haciendo aquí a bajo nivel a esto de aquí. ¿Sabes? Creo que aquí sería que tendríamos que poner current question, ¿vale? Y las pongo como al nivel de donde están todas las otras que están trabajando con eso, que son estas dos que manejan el índice. Vale, ahora tengo funciones que todas están trabajando con eso. Oye, reseteate para la siguiente, dame la pregunta en curso. Y mi código está todo al mismo nivel de abstracción. Dice, bueno, carga la siguiente pregunta, ¿en qué consiste? Pues consiste en, si el juego no se ha acabado, pinta la pregunta, actúa. Si se ha acabado, es game over. Y ves que esta función es una acción. Cuando voy a la siguiente pregunta... Por ejemplo, esta de next question, que es la que se da, cuando pinto, creo que podría... Que todo es parte de la de abajo, en realidad. Estas dos líneas las podría quitar de aquí y las podría poner aquí. ¿Vale? Cuando es la siguiente pregunta, carga la siguiente pregunta. Eso ya se encarga de ir a la siguiente, resetea el contador y después pregunta, ¿no? El de Start Game sí que se queda así porque no hay ninguna otra cosa que sea Start. Es esta. Antes, cuando esas dos líneas estaban arriba, estaba la responsabilidad de ir a la siguiente pregunta, estaba compartida. Hay como una parte que estaba en On Next Question, que era esas dos llamadas de ahí, de vete a la siguiente, reseteame, y luego el otro cacho, ¿sabes? Teníamos una responsabilidad única, si lo pongo así. Fijaos que en realidad es la misma responsabilidad que debería ser ir a la siguiente pregunta, pero la tengo la tengo esparcida en dos funciones diferentes. Y con lo cual estoy creando un acoplamiento de que si yo siempre que llamo a esta necesito que se ejecute esta, ¿sabes? Aunque ocurra desde otro punto del programa, pues no me conviene, ¿no? Si os ha dado alguna vez que cada vez que una función, para que funcione bien, tengáis que llamar siempre antes a otra, puede ser un mal olor eso. Entonces aquí dejamos solo lo que es manejador de eventos y aquí en bloque, de forma atómica, todo lo que es la operación de qué significa ir a la siguiente pregunta. Y está en un solo sitio, está conciso, hace solo una cosa y la hace por completo, ¿vale? Entonces, siguiente pregunta, tenemos el game over. Una Y luego pregunta, detallitos Carlos, una pregunta. Acabas de decir que si el hecho de que funcione una función depende de que funcione otra,
no lo entiendo, porque cuando metemos funciones dentro de funciones, realmente depende su ejecución de la que lo contiene. Sí, pero me refiero al caso en que tú imagínate que es verdad que tienes funciones que orquestan a otras, ¿no? Por ejemplo, esta, lo que Claro, está haciendo es delegar en otras, es verdad que, pero yo lo que me refiero es si tuviéramos dos puntos del programa, ¿vale? Que necesitan llamar a load next question, pero que también necesitaban que pues, estas dos líneas que estaban fuera que se estén ejecutando. O sea, que tú veas en dos sitios de tu programa que las llamadas a funciones van en pares. ¿Sabes? Tú imagínate que yo tengo una función que se llama A, otra que se llama B, y entonces yo tengo dos sitios, tengo una función X que siempre que llama a A, tiene que llamar a B. Y luego tengo otra función Y que cuando llama a A, tiene que llamar a B. vale. Entonces dices tú, se ve que si yo cada vez que tengo que ejecutar A, B, por ejemplo, necesito que A vaya primero, y esto lo estoy necesitando en dos sitios, pues a lo mejor es que A y B debían de ser una sola cosa, no dos cosas separadas. Vale, cuando se ejecutan en paralelo de manera repetitiva. No es en paralelo cuando se ejecuta una detrás de la otra, pero ves que eso se repite en varios sitios. Vale. Y tal como tenía el código antes es lo que estaba pasando. ¿Sabes? Que yo, para que de verdad pudiera funcionar el ir a la siguiente pregunta, al tener estas dos líneas arriba, si yo quisiera reutilizar desde otro punto que no sea el botón, imagínate con un botón nuevo o lo que sea, el avanzar de pregunta, hubiera tenido que llamar a esta y luego a esta. Vale. Bueno, a ver, en este caso tampoco es así, porque una llama a la otra. En este caso ese patrón no se está dando. No, en este caso el problema es que la función segunda no es completa sin nada arriba. No tiene nada que ver con el patrón que te he contado antes, es simplemente que si esta función la llamas pensando que vas a poder cargar la siguiente pregunta, no es verdad, te hacen falta esta otra parte.